Mira, aquí se han planteado muchos temas interesantes, muchas aristas interesantes. Pellegrín ha planteado el tema que es un tanto polémico, cómo los Estados Unidos han venido facilitando visas, por ejemplo, a ciudadanos dominicanos para fines, como planteaba Pellegrín, como un mecanismo de salida, ¿no? Y que, en cierta manera, toda la parte que viene de Haití pueda ocupar espacio en la República Dominicana, por lo menos lo entendí así. Sin embargo, yo creo que esa política norteamericana no solamente es en el caso dominicano, en Centroamérica generalmente, ellos han facilitado una gran cantidad, y El Salvador sobre todo, cuyas remesas hoy en día representan el 15% de la economía y del PIB. Y eso ha sido una política general de los Estados Unidos. Solamente después de México, óyeme, una acotación, cuando Brewster se fue de aquí, lo que más celebró en una charla ante la Cámara Americana de Comercio fue que solamente después de México, República Dominicana era el país que más visas de residencia recibía. Y el senador Sessions, el senador Sessions siempre se preguntaba en la comisión que cómo se explicaba esa preferencia que había de la política americana con los dominicanos. Pero te voy, o sea, para hay otro dato también que tú mencionaste, y básicamente el caso europeo. Porque yo, por ejemplo, viví 6 años en España, estudié allí, hice mis estudios allí. Y básicamente la República Dominicana, que tenía facilidades, y los dominicanos y las dominicanas, de ir allí sin visado, fueron de los primeros países que se les prohibió el visado en Europa. Y todavía en los años 2000 se le prohibió el visado. Digo, en la entrada liberal sin visa. Se le impuso el visado. Sí, se le impuso el visado. Exacto. Y todavía, incluso en los años 2000, ciudadanos sudamericanos, básicamente ecuatorianos, entraban sin visa. Y eran aviones fletados totalmente. De manera que hubo cierta restricción. Si hubo una nacionalidad. ¿En qué año fue eso, Siriaco? Tú dices los ecuatorianos, los 90. Lo de la limitación. No, a partir a la República Dominicana. Ya antes del 2000 había que sacar visa para ir a. Porque eso era lo que el informe decía, que ellos no levantaban. Pero si nosotros aceptábamos los haitianos aquí. Porque en el año 92, 94 ya ellos empiezan una apertura de migración. Ya sea ilegal. En los años 80 todavía la República Dominicana, los ciudadanos dominicanos entraban sin visa a Europa. Pero ya incluso ya en el 2000 ya esa práctica se había restringido. De manera que esto hay que verlo con mucho cuidado, porque yo creo que son políticas en sentido general que los países lo utilizan en función de los problemas que pueden haber a nivel geográfico. Bien, mira, yo creo que en todos los países en la zona donde hay asimetría, que hay frontera, hay un flujo migratorio que definitivamente depende muchísimo del tema económico. Eso ocurre entre Marruecos y España, eso ocurre en Nicaragua, Costa Rica, eso ocurre en Estados Unidos, México, Bolivia, Argentina. Es decir, se dan esos procesos porque los seres humanos, la historia de la humanidad y la historia obviamente de las migraciones, así lo dicen. Realmente hay todo un flujo. Claro, es evidente que hay situaciones en las cuales los conflictos son mucho más tensos. Por el caso de la República Dominicana, que vive en una sola isla, conjuntamente con Haití, y eso genera todo un tema de presión, y además que la República Dominicana, tú no puedes decir que es un país desarrollado, es un país donde precisamente está en vía de desarrollo y tiene un montón de problemas. Por lo tanto, es una situación que va a permanecer en la medida que Haití siga siendo, como hasta ahora se ha definido, como un país fallido, y va a haber esa presión migratoria permanentemente. Otro elemento importante, y yo quisiera verlo más desde el punto de vista de no solamente los costos de las migraciones, sino también los beneficios que dan las migraciones. Nosotros aquí estamos
enfocando los costos que han dado las migraciones. Pero cuando uno analiza, y eso lo decía Arsenio, ¿quiénes están ocupando aquí los sectores como la construcción, como el sector del agropecuario? Bueno, definitivamente son ciudadanos de origen haitiano. Esa es la realidad. Ahora, uno se pregunta por qué la República Dominicana y por qué los dominicanos no quieren ocupar esas plazas. Eso es una pregunta, ¿no? Pero no solamente ahora, ¿por qué no lo ocuparon básicamente en el desarrollo de la industria azucarera? Porque todo el tema de los braceros, que ha sido estudiado por los sociólogos, el caso, por ejemplo, de Fran Báez, que hizo un trabajo, el caso del mismo profesor José del Castillo, que presentó también un documento sobre los braceros haitianos. Y Fran Moya Pons. Y Fran Moya Pons, porque es todo un modelo realmente de acumulación sobre la base de salario bajo que no permite, en cierta manera, ¿no?, que el nacional pueda vivir precisamente con esos salarios, y por lo tanto hay un efecto llamada de aquellos países que tienen una condición socioeconómica totalmente diferente a los dominicanos y penetran. Eso es un modelo de acumulación que aquí no se ha superado. Aquí no se ha superado. Todo el modelo agroexportador tuvo esa base de acumulación, y todo el proceso, y todo el modelo de servicio también lo tiene. Entonces tú encuentras que la gran mayoría de los ciudadanos haitianos están concentrados, básicamente comenzaron en el sector del azucarero, pasaron al sector de la agricultura, están en el sector de la construcción y hoy están obviamente en el sector de los servicios, ocupando el sector comercio en muchos casos. Entonces, pero también hay que decir lo siguiente: esos ciudadanos que están ahí generan un valor agregado. Porque, por ejemplo, Arsenio mencionaba el caso de la construcción. En la construcción, en la etapa gris, ningún dominicano quiere pegarlo. Ningún dominicano. Por el precio que se paga. Oye, no solamente por el precio que se paga, José Luis. Porque en Estados Unidos es que el dominicano está bien, ok, pero es que también vis a vis el dominicano que tiene el mismo perfil del haitiano, cuando va allí, ese dominicano tiene una tarjeta de solidaridad. Claro. Ese dominicano tiene Senasa. No, pero oye, no, pero que sería bien, normal de pero entonces el dominicano no es verdad que con esa protección mínima que tiene se va a dedicar a pegabló al margen del salario. ¿Y qué va a hacer? Se va a la actividad de servicio del motoconchismo, que también está pero es que la búsqueda de la mejoría salarial y en las condiciones de vida se dice como una acusación. No. Es que tú te vas al sector servicio. ¿Cómo va a ser? O sea, la idea es que lo patriota y lo propio es tú quedarte en las peores condiciones. Eso es mujiquismo. Óyeme, es que el dominicano se quiera beber una cerveza. En algunos auditorios se ve como que eso es pecaminoso. Recuerden el orden parlamentario. El orden parlamentario. Lo que estoy diciendo es que hay un mecanismo institucional que expulsa al dominicano de una actividad. Ahora, porque yo no te estoy diciendo a ti que es algo peyorativo, sino sencillamente que es una situación, una realidad. Que hay un dumping salarial. Sí, claro que lo hay. Que hay un estudio en el valor del salario previamente. Sí, oye, pero oye bien, si bien es cierto que por el tema de la oferta y la demanda te va a generar toda una competencia desleal, pero te voy a decir lo siguiente: oye, las políticas institucionales tienen que fomentar mejoría en los salarios, porque estamos diciendo de un modelo de acumulación que está ahí. Entonces, cuando nosotros decimos que si la política migratoria debe ser una política de Estado, entonces nosotros tenemos que fomentar una política salarial que permita, obviamente, que los nacionales dominicanos puedan competir. Porque tú sabes qué ocurre, Pellegrín. Es una posición racional. Pero eso lo estamos planteando nosotros.
Esa es la posición de nosotros en el diálogo nacional. Pero te voy a dar otro caso. Dijo modelo de acumulación. Sí, no, pero claro, es así. Es así. O sea, porque es un modelo, tú lo puedes plantear desde otro punto de vista. Lo que pasa es que a mí no me queda claro eso de acumulación. A mí se me olvidó en el tiempo. Pero tú lo sabes muy bien. Porque ¿Qué significa tú lo eso? sabes muy bien porque tú eres economista. De acumular. Mira, no, es un Eso es proceso, terrible. es un proceso donde se genera un excedente y donde ese excedente se distribuye a un sector u otro sector. Y tú sabes muy bien que el modelo de acumulación del modelo agroexportador, ¿dónde se generaba el excedente? Extractivo rentista. Claro, ¿dónde se generaba? En la agricultura. ¿Y quién entonces llegó a apropiarse de ese excedente? Por políticas públicas, el sector de la manufactura, cuando aquí se quiso fomentar un modelo de sustitución de importaciones. A eso que me refiero, lo puedo decir de otra manera. Ahora, aquí nos ha tocado lo siguiente, que es el tema de una migración dominicana, profesionalmente hablando. Aquí, el programa que se inicia en los años 2000 de las becas internacionales formó y ha formado cientos de jóvenes dominicanos que hoy no están aquí. Así es. Miles, decenas. Y miles que no están aquí. Miles. Incluso hijos hasta de uno que se van a Canadá. Canadá hoy está aprovechando precisamente Esa es una de las mejores políticas talentos. claro. diseñadas. Entonces, Sí, cuando hablamos de una política pública migratoria, también tenemos que hablar nosotros de que hay un componente migratorio que nos puede beneficiar a nosotros, porque tampoco podemos hablar del aspecto 100% negativo. Ahora, yo lo que pienso, en cierta manera, que aquí lo que ha faltado es un tema de regulación, como debe haber en todos los países. Cuando yo estudié en México, hice mi primera maestría en México, y yo fui con una beca, nunca se me olvida eso. A mí se me terminó la beca, yo no tenía de recursos ahí en el Colegio de México, y cuando yo fui a la Secretaría de Gobernación a solicitar un permiso para concluir, me pusieron un sello: usted no puede estar aquí porque usted no tiene recursos, mano. Y yo terminé y regresé para acá. Hay un tema de regulación que aquí obviamente nosotros no hemos querido enfrentarlo, que es un tema de política pública. Porque te voy a decir lo siguiente: aquí hay ciudadanos de origen chino, de origen sudamericano, hay haitianos. Vamos a establecer una política regulatoria, porque al final a nosotros se nos aplica cuando estamos fuera del país. Cuando un dominicano se va a España, se va a Estados Unidos, se va sobre la base de ¿qué? De un elemento regulatorio, de una visa de trabajo. Cuando llega allí hay un proceso de regularización. Nosotros tenemos que hacer eso. Eso es parte, como decía Arsenio, de la racionalidad de las políticas públicas, porque al final, oye, si tú dices, si la política pública es establecer entrada en función de una cuota de personas que vengan a trabajar en determinados sectores, tú estás ordenando la migración, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y muchas veces dejamos eso abierto, y entonces ahí es que viene el problema. Ahí es que precisamente muchos ciudadanos de origen extranjero compiten, le quitan capacidad al dominicano, utilizan recursos públicos en materia educativa, en materia de salud pública, y entonces ahí viene todo el tema de la discusión del conflicto. Pero porque no hay una política pública que permita. Y hay un designio imperial. Está bien, pero es que nosotros tenemos en ese aspecto, Pelegrín, que estar por encima de eso, porque eso siempre va a existir, eso siempre va a existir, ¿tú entiendes? La presión como país pequeño y como un país que nosotros estamos, oye, este país, quieras o no, es un país que depende de los Estados Unidos. ¿Cuántos dominicanos viven en Estados Unidos? Ya eso es una restricción que nos permite a nosotros y nos limita a nosotros a hacer políticas públicas en muchos aspectos, pero aún así la República Dominicana tiene que tener una política mínima migratoria, que no la tiene.
y que hay temores sobre esa base. ¿No te parece, Siriaco, que hay no tomar una decisión en muchos casos es la decisión? Entonces, pero era más equivocada, bueno, no importa, era más equivocada, pero muchas no veces se trata de eso. El dominicano hacer el allante o dar declaraciones cuando el propósito es justamente lo contrario. Entonces no podemos ser incautos en entonces ese sentido. ¿qué ocurre? Que el coste es mucho mayor. Es mucha mayor. ¿Estás entendiendo? Por eso es que hay que nosotros, pero claro, para ellos no. bueno, pero de eso se trata. Estamos aquí tratando de que las políticas públicas en materia migratoria sean políticas coherentes, que sean permanentes y que estén por encima de cualquier presión extranjera. Es lo que yo considero. Y que sobre todo, si existen, que sean eficientes. Claro.